Más que nada mi testimonio personal, yo siempre le digo a las personas cuando tengo la oportunidad de hablar, yo no soy un ser humano anormal que tiene habilidades especiales. Es más, si usted que me está viendo ha quebrado financieramente, ha cometido errores, ha sido, en su familia le han dicho que es la oveja negra, vea esto, que probablemente esto es para usted, pero le voy a enseñar ciertas cosas que a mí me sirvieron para poder estar donde estoy, para poder tener la familia que tengo, para poder ser feliz. 80 que le están generando una renta mensual. Renta mensual. ¿Y cómo arrancas tú a invertir si no tienes dinero? Te cuento. Yo te puedo decir y te puedo enseñar que hay terrenos desde $50 que tú puedes comprar. Ojo, desde $50 puedes comprar un terreno. Si ustedes quieren saber más, pueden empezar a seguir a Luis Gudillo para que tenga toda esa información. ¿Por qué te cuento esto? Porque fue tan impresionante que cuando yo empecé y vi esto... Llegas hace un poco menos de 2 años. Sí. Y como la gran mayoría de las personas que inmigran a otro país y en especial a los Estados Unidos, llegas a hacer de todo. De todo. O sea, al inicio llegué, nosotros salimos, no tuve chance de vender propiedades, no tuve oportunidad de nada, vinimos... Fue literal de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Un día para otro. Dejé todo, todas de mi casa, todo. Vinimos de la noche a la mañana con 4 maletas y con algo de ahorro que tenía en mi cuenta bancaria y una tarjeta. Pero todo fue al apuro. Entonces, lo primero que pasó es, dije, vengo a hacer lo que tenga que hacer. Gracias a Dios, el tema de la humildad, yo ya lo había trabajado anteriormente, entonces no tengo problema en decir, lo hago, porque entiendo que son momentos. Y yo cuando empecé a trabajar mucho, miren, yo les hablaba de Dios, y yo no es que he dejado de creer en Dios y en la Biblia, pero cuando tú investigas realmente la verdad, porque también nosotros hemos vivido en un sistema... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a estas historias de fracasos con final feliz. Hoy, como siempre, con un invitado muy, pero muy especial. Y antes que nada, a ustedes las gracias por estar nuevamente ahí en este canal. Soy César Agudelo y quiero presentarles al invitado de hoy. Se trata de un ecuatoriano, abogado de profesión, emprendedor de vocación. Lleva tiempo aquí en Estados Unidos. Y vamos a estar hablando con él de todas esas historias que le han permitido estar en donde está. Es experto también en todo lo que tiene que ver en enseñarle a la gente cómo manejar su dinero. Es un coach de finanzas y ahorita está emprendiendo en un tema nuevo aquí en los Estados Unidos, de lo que vamos a estar hablando más adelante, porque ustedes desde donde estén pueden quizá aprender de él. No hablemos más entonces, vamos a entrar en materia y él es Luis Gudillo. Luis, ¿qué tal? Bienvenido a mi podcast, ¿cómo va todo? Bueno, César, primero muchas gracias por la invitación, feliz de compartir con cada uno de ustedes, pues muy expectante de lo que vamos a conversar hoy, de poderle enseñar a la gente, más que nada mi testimonio personal. Yo siempre le digo a las personas cuando tengo la oportunidad de hablar, yo no soy un ser humano anormal que tiene habilidades especiales. Es más, si usted que me está viendo ha quebrado financieramente, ha cometido errores, ha sido, en su familia le han dicho que es la oveja negra, vea esto, que probablemente esto es para usted. Pero le voy a enseñar ciertas cosas que a mí me sirvieron para poder estar donde estoy, para poder tener la familia que tengo, para poder ser feliz, porque yo creo que muchas veces nosotros vivimos buscando la felicidad y creemos que la felicidad solamente es del dinero, es del progreso académico, laboral, y el día de hoy te voy a enseñar ciertas cosas que a mí me hicieron pensar en qué verdaderamente es la felicidad y cómo puedes ir construyendo todo lo que quieras, pero con un paso a paso que en realidad te haga feliz en el proceso. Eso quiere decir que si las personas que nos están viendo están atravesando por problemas difíciles en temas económicos, en temas familiares, profesionales, lo que sea, van por buen camino, ¿verdad? Sí, no, es que yo creo que en el desafío hay crecimiento. O sea, si no te duele, no está creciendo el músculo. Yo tuve un coach que me decía, ¿has ido al gimnasio, Luis? Digo, sí. Y te has dado cuenta que el músculo no sale en las primeras 50 abdominales. Sale en las últimas 10 cuando ya no soportas el dolor del abdomen, ya no aguantas. Y él te dice, 10 más. Y tu coach por último y te insulta en esas últimas 10 y tú sacas fuerza de donde no tienes. Dijo, ahí es donde crece el músculo.
Los fisicoculturistas lo dicen en inglés, se llama if no gain, no pain. Sí, If no pain, no gain. Si no duele, no crece. Empecemos, Luis, contándole un poquito a la gente quién eres, quién es Luis Gudiño, que ha hecho un resumen práctico de lo que es Luis Gudiño, de quién es Luis Gudiño. Bueno, yo soy primero un hijo de Dios, una persona que es muy amante de entender que uno tiene un padre en el cielo y más allá de lo que usted crea, yo no soy de esa gente que estigmatiza por lo que tú creas espiritualmente, pero sí creo fielmente que tienes que creer en algo y tienes que someterte a eso que tú creas. Ponle el nombre que tú quieras. Yo creo en algo llamado Dios. Soy un joven, todavía me considero joven, ya tengo 38 años, pero ya la edad sigue subiendo y yo me sigo considerando. Es que ya no somos de la tercera edad, sino de la tercera juventud. Sí, sí, yo justo eso le decía a mi esposa. Yo recuerdo cuando unas amigas me decían, oye, voy a salir con un señor de 40. Y yo decía, oíste, pero va a salir con un viejo. Y yo ya estoy a 2 años de los 40 y no, le digo, yo me siento en mi mejor edad. Entonces, soy padre, soy hijo. Y soy una persona que viene de un estrato de familia de clase media, muy trabajadora, eso sí. Vengo del papá que fue muy duro. Creciste en Ecuador, ¿verdad? Sí, crecí en Ecuador, de un papá muy duro, muy fuerte. Él siempre nos mantuvo los principios del orden, de la honestidad, del trabajo duro, del estudio. Pero él venía de esos abuelos de antes que no te hablaban, o sea, te daban con lo que encontraban. Golpe. Él nunca nos dio. O sea, es algo que mi papi nunca nos dio, pero él era de esos hombres que con la mirada... Pero ganas no le faltaron. No, ganas no le faltaron. Y yo le decía a mi mamá, le digo, yo a veces hubiera preferido que mi papá me dé, porque él no me daba, pero él era súper fuerte, súper estricto. Entonces, él con los ojos yo ya sabía qué tenía que hacer. O que no. Sí, entonces yo siempre a mis hijas les hago el chiste y les digo, me encantaría que ustedes sean hijas de mi papá, porque ustedes una semana con mi papá y entonces se ríen, porque ahora la versión de abuelito es totalmente diferente. Mi papá jamás se ha enojado, ellas nunca le han visto serio, pero yo sí como hijo tuve ese papá. No, y es que los abuelos antes le dicen a uno, no, pero no le digas, no regaña al niño, no, venga para acá, mijito. Sí. No, mi papá una vez, me acuerdo que me dijo, tú le hablas a mi nieta y yo te doy. Y yo recuerdo, papi, le digo, yo soy papá, o sea, ¿cuál yo te doy? Entonces me reía porque después de él se le pasaba el enojo y me decía, mi hijo, perdóname, o sea, es que yo como que a mi nieta no soporto que le hables. Le digo, pero usted a mí, cuando yo hacía lo mismo, casi me mataba. Y dice, pero a ti, pues no a mi nieta. Entonces, claro, es ver esa versión nueva de papá. Yo, ¿qué te puedo contar de cosas que me hayan marcado? Yo tengo una mamá que tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Ella durante mucho tiempo tuvo que dejarnos a mi hermana y a mí para venir a trabajar acá para poder sostener nuestra casa. Nosotros en Ecuador perdimos la moneda. La gente que nos está viendo probablemente no se acuerdan, pero así como en Colombia hay el peso o en Estados Unidos hay el dólar, en Ecuador había el sucre, que era la moneda oficial. Y hubo una crisis espantosa en donde los bancos hicieron un feriado bancario, retuvieron el dinero y no lo dieron a la gente y luego cambiaron la moneda a una convertibilidad de 25,000 sucres por $1. O sea, hubo una inflación tremenda, la gente se suicidaba, o sea, casos que probablemente la gente que esté escuchando no sabe que existe. ¿Eso fue más o menos en qué año? Año 99. Ok. Y yo recuerdo que mi mamá dijo, la única forma de poder sostener la casa, porque mis papás eran empresarios, y mi papá justo tenía un proyecto inmobiliario muy grande que él hizo todo el proyecto en sucres, y él tenía el dinero de los departamentos que había prevendido en el banco. En sucres. En sucres. De repente hubo esto, el banco absorbió todos los sucres, mi papá se quedó sin el flujo y mi papi tenía que cumplir con los contratos inmobiliarios. Claro. Y luego a él le devolvieron en dólares, pero 25,000 veces menos de lo que hubiera recibido. En resumen. Quebrado. Te voy a poner un caso. Él tenía más o menos $2 millones en el tiempo actual. Sí. Y a él lo que le devolvió el banco fueron $100,000. Oh. O sea, fue una quiebra espantosa. Menos del 10%. Una quiebra brutal. O sea, hubo gente en Ecuador, cuando alguien ve esto, se suicidó,
Es la ola de migración más grande en mi país. En ese entonces la densidad poblacional del Ecuador era de 12 millones y más de 4 millones salieron del Ecuador Bastante. a Europa, a Asia, a Estados Unidos. Y mi mamá se fue. Entonces, siempre mis papás tuvieron la virtud de acompañar la educación con creencias espirituales. Nosotros creemos en algo llamado Jesús. Ellos y nosotros practicamos el cristianismo y esa fue como un sostén para el hogar. Pero yo crecí muy resentido desde el hecho de no entendía por qué mi mamá se iba, porque yo hubiese preferido comer un arroz con huevo, Pero estar pero todos. estar juntos. ¿Cuántos años tenías cuando tu mamá se fue? Yo tenía exactamente 9 años. Claro, eras un niño. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 2, yo soy el mayor. El mayor. ¿Cuántos años tenía tu hermano? 6. O sea, que te tocó en cierta forma, de cierto modo, como reemplazar la figura de tu mamá para tu hermano. Te digo sinceramente no, porque yo era mi hermana, mujer, que es la única que tengo, y yo varoncito. O sea, tú te das cuenta que somos dos mundos distintos. La mujer tiene Sí. una idea diferente de pensar, mucho más sensible. El hombre es probablemente más tosco, más, como siempre digo, los hombres somos más brutos, pero somos dos mundos distintos. Yo nunca pude llegar a reemplazar a mi mamá en ese aspecto, ni es de hacer el soporte para mí. Éramos dos niños que vivíamos acompañándonos en el dolor de no tener a mi mamá cerca. Mi papá hacía lo que podía con nosotros. Yo también digo, él, si bien era estricto, él trataba de darnos ese amor, porque mi mami era el amor, la dulzura, la compañía. Mi papi era siempre la firmeza, el trabajo. Y decide mi mamá irse porque es eso o no había para comer. Y después de que tu mamá se va, ¿cuánto tiempo pasa para que la vuelvas a ver? Mi mami volvió, la volvimos a ver a los 5 años. Bastante. No. En esa etapa de infancia, 5 años es un montón de tiempo. Durísimo. Y yo por eso he vivido una etapa de sanar ciertas cosas. A mí no me gustaba la Navidad, por ejemplo, porque cuando yo ya me casé y tuve mi esposa y mis hijas, recuerdo que mi esposa dice la primera Navidad, quiero arreglar la Navidad, hacer un árbol. Dije, yo no quiero nada, a mí no me pongas eso, yo odio la Navidad. Y un día fue, pero ¿por qué no te gusta la Navidad? Y haciendo la introspección, yo también entendiendo del por qué no me gustaba. Claro, ¿qué me va a gustar si mi Navidad era un teléfono descolgado, mi hermana al frente mío comiendo un pollo con papas y mi mamá llorando al otro lado y mi hermana y yo llorando porque no teníamos a mi mamá? Claro. Y ahora que hablas de la comunicación, del teléfono descolgado, en esa época pues era mucho más difícil el contacto. Hoy en día la tecnología nos permite tener, digamos, una cercanía virtual. Total. En donde tú puedes ver a la persona todos los días, hacer videollamadas, estar texteando todo el día, pero en esa época la llamada era costosísima. Entonces me imagino que la llamada era una vez a la semana o al mes. Y el teléfono ahí que no veías a la persona y probablemente mi mamá cuántas lágrimas se tragaba por no hacernos sentir que estaba sufriendo. Claro. Pero claro, en mi lógica fue, o sea, ella prefirió irse y prefirió estar en Estados Unidos porque uno tiene la idea vaga de que no, en Estados Unidos la vida es facilita, los dólares se hacen en los árboles y uno coge dólares y... Y más tú, en esa edad de 9 años, pues supongo que lo que pensaste fue que tu mamá te cambió, prefirió estar lejos de ti viviendo su vida que estar contigo. Sí, o sea, muchos pensamientos que como niño, como joven se van formando, muchos erráticos, muchos correctos, pero vives en un momento en el que no entiendes claramente lo que sucedió. Y te cuento esto porque uno no sabe lo que va a vivir y yo te digo honestamente, es parte de mi historia, porque yo terminé viniendo a Estados Unidos sin pensar jamás venir a Estados Unidos. ¿Nunca fue tu meta? Nunca, yo nunca quise venir a Estados Unidos. Yo tenía la visa por turismo, por mis hijas, pero nunca fue una opción venir acá. Y cuando vine, fue un momento de tener que llorar y sanar ciertas cosas que pensé que no tenía que sanar por entender lo que a mi mamá le tocó vivir. Y decir, no fue más fácil para ella venir, sino fue mucho más duro para ella estar sola sin nosotros. Irse, despedirse y estar acá trabajando por amor, porque cuando uno piensa tontamente, no, ella se fue y les dejó.
el paso de amor de la persona que migra dejando a su familia no tiene comparación. Es un sacrificio y la vida del migrante muchas veces las personas no la entienden y solo el que lo ha vivido Sí. lo entiende. Tú hablas algo muy importante y me gustaría detenernos un poquito ahí y es tuve que sanar varias cosas. Y te lo pregunto porque sé que en este momento muchas de las personas que nos están viendo seguramente tienen muchas cosas similares por sanar, se han sentido abandonados por sus padres, han crecido con ese vacío. ¿Cómo lograste sanar? ¿Cómo lograste perdonar esa ausencia de la mamá? ¿Y cómo lograste limpiar el corazón de todo lo que de pronto podía estar dentro de ti? Bueno, el día de hoy le voy a hablar a la gente de algo que probablemente le va a hacer ruido en su corazón, en su cabeza, pero le pido que no se sugestione, más bien que escuche y que se dé la oportunidad de aprender. Yo vengo de un hogar muy cristiano. Pues a mí me enseñaron a que tú tenías que orar en la comida, tenías que orar al dormirte, que tú tenías que tener la Biblia, que Diosito, si tú pecabas, te castigaba, que si tú, la iglesia cristiana se tiende a diezmar, Sí. la iglesia católica la limosna, pero si tú no diezmas, te va mal. O sea, es como aquí, Sí. ¿cumples o te va mal? Entonces yo crecí en esa formación, luego en la iglesia cristiana empecé a ser líder de jóvenes, líder de universitarios y empecé a replantearme muchas cosas porque no terminaba de ser feliz. Había algo en mi vida que no terminaba de engranar. Era como, vengo a la iglesia, oro, leo la Biblia, no soy un mal chico, pero hay algo que no me hace sentirme pleno. En ese tiempo de crecimiento, estas cosas, por ejemplo, la ida de mi mamá no me terminaban de engranar. El tema con mi papá, que era muy duro, tampoco me terminaban de engranar. Muchas veces me generó rebeldía. Me puse en un estado en el de juzgarle, en el de mi papá hace mal, mi papá es muy duro, mi papá esto, mi papá esto otro. En esa época de la edad del burro, como se conoce. Claro. Entonces, recuerdo que tuve por primera vez un mentor y yo a la gente le voy a invitar a que busquen su vida mentores, que eso es uno de los mejores consejos que le puedo dar. Vas a tener mentores en todas las áreas de tu vida. Y muchas veces tú tienes mentores que te dicen ser buenos. En la universidad tenemos el profesor que te enseña economía, pero llega en un pichirilo, llega en el bus y él te dice cómo manejar el dinero. Es mucho mejor aprender de alguien que ya ha hecho lo que tú quieres hacer. Entonces, yo recuerdo que conocí a una persona que me contó que él sanó cosas en su vida y que él empezó a practicar cosas distintas, pero que se sentía totalmente sano, con resentimientos con su papá, liviano, feliz. Yo recuerdo que él me dice, y el día de hoy les voy a recomendar un libro, que si les gusta leer, y si no, pues ahora ya hay el audiolibro. Este libro probablemente les mueva la cabeza, pero para mí fue brutal este libro. Se llama Satán, así como usted escucha, y seguramente usted me va a oír y va a decir, oiga, este tipo de acá, César invitó a un satanista, un hombre que hace saquemos la wifa. Sacrificios con gallinas. Y el libro se llama Satán, la autobiografía de tu peor enemigo. Es la segunda vez en este podcast que me recomiendan ese libro. ¿Ah, sí? Sí. Mira, yo lo leí, yo no sabía, no había visto eso. Es de hecho por Yehuda Berg, librazo, porque es una autobiografía de tu enemigo. Te dice, mira lo que yo meto en tu cabeza para que tú no brilles. Entonces, es como que esa energía mala, Satanás, lo que tú le quieras llamar, que todos tenemos a veces, del resentimiento, se presenta a ti y te dice, cada vez que tú piensas esto, no es de Dios, soy yo que te hago pensar esto porque te quiero poner piedras. Entonces, cuando yo leí el libro, digo, es que yo sí he tenido estos pensamientos, pues, y eran pensamientos para juzgar a mi papá, pensamientos de resentimiento. Entonces, un día, cuando leí, cogí conciencia de decir, sí, probablemente no es que el diablo es de ese ser que nos han enseñado, que con cachos y cola, que probablemente, y nosotros dentro de nosotros, tenemos una energía positiva y tenemos una energía negativa que nos hace vivir un infierno, no allá, aquí. Como las caricaturas, el angelito. Claro, el angelito y el diablo. Entonces, cuando yo leí el libro, digo, oye, yo estoy pensando muchas veces como este tipo piensa.
Y recuerdo que habían cosas en casa que tú no podías preguntar, porque mi papá era muy duro. O sea, cosas que, tabús que, De esto no se habla. desde el mismo hecho del sexo, que ahora uno a los hijos tiene que hablarles desde que tienen conciencia. Sí. En la época mía era aprender a la buena de Dios y algunos aprendieron equivocándose. Pero en esa época no se hablaba de sexo así. Entonces, te hago el ejemplo del tema sexual, pero de todas las áreas era como que no podías hablar muchas cosas que... Y recuerdo que un día dije, por más que cree en Dios, esto que me estoy aprendiendo me hace sentido. O sea, hay algo que yo necesito sanar. Y recuerdo que un día yo decidí acercarme a mi papá y esas son de las cosas más lindas que yo he podido vivir. No desde el juzgar, sino desde el cambias tú, cambia el mundo. Recuerdo que me acerqué y le dije, papá, quiero hablar con usted y reciba mis palabras con mucho amor y más bien discúlpeme si lo que voy a decir usted cree que es por ofensa. Es porque yo quiero conocer esto. Y yo tenía una idea vaga de mi abuelito. Del papá de tu papá. De mi papá y mi papá. Que ciertas preguntas me hacía, habían cosas que no engranaban. Y bueno, el momento que me pongo a hablar, mi papá no tenía papá. Y esa es la verdadera historia. Tu papá creció sin papá. Mi papi fue negado. El que fue papá de mi papá no le quiso dar el apellido a mi papá. O sea, de hecho, yo no debería ser Gudiño. Debería tener otro apellido. Y eso no lo sabía. Yo no lo supe. Nunca lo supe. Y cuando me di la oportunidad de con amor, no desde el te juzgo, ¿me entiendes? Sino desde el entender que cuando tú ves a alguien que actúa diferente, ves a alguien que es muy resentido, ves a alguien que es muy chismoso, el crecimiento personal te permite darte cuenta que esa persona no es así porque es así. Lo que está hablando de él es un montón de resentimientos, paradigmas, cosas que él no ha sanado. Porque yo quiero decirle a la gente que nadie nace malo, nadie nace ladrón, nadie nace drogadicto, todos nacemos como niños sin pecado. Pero hay algo en la otra persona que hace que esa persona sea así. Cuando tú ves algo en el exterior que te molesta, no es él, es su historia, lo que decía César. Y a mí entender eso me hizo darme cuenta de que, claro, mi papá tiene una historia y yo no me he dado el permiso de conocer su historia. Y fue tan sanador para mí poder saber esa historia porque por primera vez no vi a un papá duro, vi a un niño herido que me dijo, yo no tuve papá. O sea, yo no tuve eso. ¿Qué edad tenía tu papá cuando te abrió el corazón de esa manera? Mi papi ahorita tiene 75 años. Esto sería hace más o menos entre unos 15 y 18 años. O sea, sobre los 60 más o menos. Correcto. No es fácil para una persona de esa generación, de esa edad, abrir su corazón. ¿Cómo fue ese momento, Luis? Y te quiero decir, y la relación mía con mi papá no era buena. Era una relación siempre de revancha, de juzgarle. Es más, no tomen a mal mis palabras, pero probablemente usted que está viendo le va a servir porque usted va a ver y dice, yo tengo un hijo rebelde o tengo un hijo y esto les puede servir para entender muchas cosas. Yo a veces decía, yo voy a crecer y cuando crezca y sea adulto, me voy a ir de puñetes con mi papá. O sea, era algo que yo tenía en mi corazón porque decía, él es muy duro y él se abusa porque yo soy pequeño, pero algún día ya no voy a ser pequeño y me voy a enfrentar de cosas que... Y cuando yo di este paso, que por eso yo siempre le digo a la gente, grabes eso. No tiene usted esperar que el mundo cambie. Cambias tú, cambia tu mundo. Mi papá me cuenta esto, él comparte conmigo esto, él me dice, mi hijo, durante mucho tiempo yo esperé que mi papá me diera el apellido y yo sabía quién era mi papá. Y yo fui donde él a decirle, papá, o sea, yo quiero ser su hijo, formalmente su hijo. Y él me humillaba y me trataba mal. Dice, y yo la verdad le amo por eso tanto a tu abuelita porque ella me crió solo. Y me puso en una academia militar y yo fui el mejor egresado de la academia militar. Y cuando yo me gradué fue tu abuelo, porque le contaron que yo era el mejor egresado, fue el que era tu abuelo. Y él me dijo, ¿sabes qué? Ahora que veo que eres el mejor, te mereces mi apellido. Y ahí yo le dije, ahora ya no quiero. Ahora ya no te necesito. Gracias. Para mí fue marcante
y entender. Un día me puse como un niño. ¿Cómo se sentirá un niño que tiene que ir donde su papá biológico a pedirle que le reconozca? Y por un rato dije, no, mi papá es demasiado hombre. O sea, el papá que tengo yo, al que yo juzgaba, al que yo le quería... al que yo le daba con todo, no es ese papá malo. Es demasiado hombre mi papá. Porque mi papá ha criado un buen hijo, me dio valores, me dio amor y no se fue lo que su papá hizo. O sea, mi papá, se quedó. Con su poca información, rompió una herencia de maldición. Y tan es así, Luis, que no se fue y no se quiso ir, que en el momento tuvo que tomar la decisión de irse por temas económicos fue tu mamá y no él. Sí, y muchas veces eso también fue motivo de problema, porque yo decía, pero ¿por qué no se fue él? Pero cuando entendí todo el contexto, decía no. O sea, la vida le dijo a mi papá, tú no te vas a ir. Y sabes que esto fue muy sanador para mí. El entender y no desde mi lado querer siempre juzgar y criticar al otro, sino entender el proceso que aún mi papá tuvo que vivir. Y eso me hizo aún pedirle perdón. Y decirle, papá, le pido perdón porque yo le juzgué muchas veces, porque a mí esto me dolió, porque estas cosas me dolían. Y ahora más bien entiendo que usted hizo lo que pudo con la información que tuvo. Y gracias porque en cambio usted no nos dejó. Lo más fácil era que mi papá abandone el hogar. Y supongo que después de esa conversación fue un antes y un después en la relación. Es mi mejor amigo. Mi papá es mi mejor amigo y yo soy su mejor amigo. O sea, la relación con mi papá no es buena, es increíble. Y ya se quitaban las ganas de darse a trompar. Nada, yo no, o sea, yo sané totalmente y más bien mi papá para mí tiene un valor increíble porque justo el día de ayer estaba mi hermana acá y yo le decía a mi hermana, pero es que tienes que darte cuenta el precio de mi papá. Y ella me decía, es que tienes razón. Él fue un niño que no tuvo papá y lo más fácil para él era dejarnos. Claro. Y él no nos dejó. Y ahora que somos papás decimos, es verdad. Él pagó un precio y él no tuvo quien le enseñe. Él no tuvo quien le diga esto está mal. Él no tuvo quien le... Y él aún así hizo su mejor trabajo. Entonces la invitación a la gente que nos está viendo, yo no sé el papá o la mamá que usted tenga. Y probablemente usted puede pensar que son lo peor del mundo. Pero yo sí quiero decirte algo. Esos ya con darte la vida hicieron suficiente. Porque gracias a que tu papá y tu mamá se unieron, tú estás aquí. Puedes estar vivo y puedes cambiar tu vida. Así no los hayas vuelto a ver nunca, gracias a ellos estás. Correcto. Y cuando tú te das esa oportunidad de cambiar tú, puede la vida aún sorprenderte con estas cosas. Yo les puedo decir que la cosa más bonita que yo he vivido y que tengo en mi vida es el haber sanado esta relación con mi papá. Ahora el poder tener a mi mejor amigo, que es mi papá. Él hasta mis 24 años nunca me dijo que me amaba. Yo nunca recibí de él un te amo, hijo. Después de la conversación y de esta etapa de sanar y de yo decirle lo que le admiraba, si mi papá ahora cada vez que le llamo me dice unas 10 veces que me ama, es poco. Es poco. Entonces mi esposa siempre que escucha esto me dice, o sea, es increíble esta historia, porque me dice, es muy bonita. Le digo, total, pero se dio porque diste pasos, ¿me entiendes? Uno puede quedarse en esto y no hacerlo. Y yo te invito a algo, la vida es muy corta para que te quedes con el ¿y qué hubiese pasado si hubiese hecho esto? Es preferible hacerlo y decir no me fue bien al ¿y qué hubiese pasado si no lo hacía? Y finalmente la información que tenemos es para ponerla en práctica. En todo, en las relaciones, en el manejo del dinero, el conocimiento que se adquiere es para practicarlo, si no somos un libro cerrado. Total. Bueno, Luis, y hablando un poco ya de el tema central de nuestro podcast, fracasos con final feliz, ¿cuál crees tú que ha sido el momento más difícil que has tenido que enfrentar en tu vida hasta ahora? A ver, yo creo que el momento más difícil es el que te conté, porque me formó desde pequeño, pero siempre he tenido desafíos. Entonces, yo más bien a la gente no le voy a decir que hay un momento difícil. Toda la vida es difícil. O sea, aquí usted, de hecho, los que están viendo, sé que debe haber muchos jóvenes, si ustedes piensan que no, yo no quiero una vida con dificultades, usted está en otro, usted se equivocó de vida. Del planeta. Del planeta. Acá uno viene a sufrir. Y tú sufres desde que eres pequeño.
Sufres porque no te adaptas a la crianza, porque no tienes lo que tiene el vecino, porque no te fuiste de viaje y el otro sí se fue, porque quieres la ropa del otro, porque te rompieron el corazón cuando eras pequeño, porque tu novia se fue con el otro. O sea, siempre vives rupturas, sufrimientos, te cambiaste de trabajo, te despidieron, no tienes para comprarte un carro. O sea, toda la vida va a haber desafíos diferentes. Perdemos gente, se mueren familiares. O sea, yo le puedo decir a la gente una cosa. Creo que el momento más feliz de mi vida fue entender que la vida era difícil y que iba a ser dura. ¿Y cómo llegaste a entenderlo? Porque, como te digo, empecé a darme la oportunidad de aprender sobre el crecimiento personal, aprender sobre no solamente lo que me enseñaron del tema de Dios, que tiene mucha información la Biblia, tiene mucha sabiduría, pero entender a hacer introspección para mí, empezar a conocerme a mí. Porque desde esa manera yo me di cuenta que todos somos diferentes. O sea, César Agudelo no es Luis Gudiño. O sea, en el mundo animal hay un león, hay un gato, hay un perro y cada uno tiene diferente esencia. El perro come carne, el león come cebras. O sea, y de hecho, dentro de la misma especie, cada uno es diferente. Un perro es diferente al otro. Total. Y lo primero que a mí me sirvió para ser feliz es no levantarme de un error, sino entender esto. Mientras yo viva más simple, viva con mucho más conciencia de las cosas, voy a ser mucho más feliz. ¿Y qué es la felicidad para ti? La verdad te digo, nosotros pensamos que la felicidad es me compro un carro. Ya, cómprese el carro, no va a ser feliz. Le apuesto. Me voy a comprar una casa. Cómprese la casa, ya se compra. Yo he tenido, gracias a Dios, todos los bienes económicos que he querido. He viajado a todos los lugares que he querido conocer. Y he viajado y he disfrutado. Y me he sentido, uno de mis viajes más hermosos fue a Hawái. Yo siempre le digo a la gente, tiene que ir a Hawái antes de morirse. Estaba en Hawái y veía el paisaje y decía, qué bonito. Esto es la felicidad. Me subí al avión y se fue la felicidad. Entonces yo decía, no, esto no es la felicidad. No. Tengo que venirme a vivir a Hawái para ser feliz. Y seguramente si me voy a vivir a Hawái y empiezo a ver los problemas de Hawái, o sea, eso no es la felicidad. Y uno vive persiguiendo esa felicidad. No. Verá, el día de hoy yo les voy a contar algo. Yo soy feliz en este momento con César. Y la felicidad no es un estado permanente. Son pequeños momentos que la vida nos deja tener. Usted el día de hoy va a estar comiendo con su hijo y se va a estar riendo de un chiste de lo que su hijo le va a contar que hizo en la escuela. Eso es felicidad. El problema es que uno no lo disfruta. Yo creo que también el problema es que los medios de comunicación y ahorita la saturación de las redes sociales nos han vendido la felicidad como el placer. Sí. El placer, lo que mencionabas tú, el placer de tener, el consumismo. Entonces las personas en su gran mayoría tienen la mentalidad de que entre más tienen, más feliz van a ser. Pero si eso fuera así, entonces personas con muchísimo dinero no entrarían en crisis de depresión, no se quitarían la vida, porque están poniendo su felicidad donde no es. Nos enseñaron que hay que tener para poder llegar a la felicidad, cuando lo que tenemos que hacer es aprender a ser. Correcto. Trabajar en el ser para poder ser feliz. Correcto. Lo primero es, como te decía, el ser. Entonces, ¿dónde está ahora mi felicidad? En disfrutarme los momentos. O sea, soy una persona que de verdad escogió elegir momentos. Y yo todos los días soy feliz. O sea, para mí, ¿qué me hizo ser feliz? Entender esto. O sea que, si entiendo bien lo que estás diciendo, aprendiste a vivir el aquí, y el ahora. Y el ahora. ¿Cómo se logra eso? Porque de eso se habla mucho. Hay libros especializados en el tema, pero es muy difícil estar en el aquí y en el ahora, porque la gente siempre está pensando en que tengo que llegar a hacer el almuerzo, no hice esto ayer, y no se disfruta ese momento por estar pendientes del presente, del futuro o del pasado. ¿Cómo podemos aprender a disfrutar ese momento tras momento? Mira, algo que aprendí es que el cerebro se entrena. No es sencillo. Entonces, al inicio también hay estos cursos de automotivación, ¿no? Uno se levanta y soy alegre, y a los 2 minutos uno empieza a acordarse de la exnovia y vas a tener un día pésimo. Entonces no es porque yo declaro soy feliz, voy a ser feliz, o porque yo quiero bajar de peso y me levanto al día y soy flaco, pero me pego 5 hamburguesas. O sea, esa nota no vas a bajar de peso. Entonces, justo conversábamos tras cámaras que uno de mis mentores es Tony Robbins. Mire, si usted ve televisión, yo no soy enemigo de la televisión, pero en vez de estar viendo la novela, vaya usted
a Netflix y ponga I Am Not Your Guru, que es el documental de Tony Robbins. Lo vi. Para mí es impresionante porque el tipo dice, tu cerebro se entrena, y es verdad. Yo empecé a hacer patrones todos los días de lo que yo quería para mi vida. Entonces yo empecé a declarar, todos los días me levantaba y soy agradecido. ¿Por qué? Porque tengo vida, porque tengo a mi familia, porque puedo trabajar, porque puedo producir. Y al inicio eran declaraciones y cosas que eran sin sentido. Estaba repitiendo algo, pero el cerebro se va entrenando. Y en la repetición es donde se genera el músculo. En el gimnasio, en la repetición se genera el músculo. Después de cierto tiempo en donde tú vas como reprogramando tu mente va aceptando lo que tú le estás entrenando. Al inicio pueden sonar frases, como te digo, sin sentido, pero cuando tú interiorizas espíritu, alma y cuerpo, conectas tu mente con tu corazón, empieza a hacer sentido. Yo vine a Estados Unidos justamente por eso. Yo, abogado de profesión, empresario, tenía mis empresas. Mi país hace 3 años, 4 años, se transformó de ser un paraíso a ser el país más peligroso del mundo. Si ustedes están viendo esto, se meten a ChatGPT o a Google y van a ver cómo el Ecuador es ahorita el país donde hay más muertes violentas en el mundo. Tremendo. Entró el narcotráfico, mapeó a policías, militares, a las autoridades, a los políticos y bueno, sin número de cosas. En un momento dado la vida mía y de mi familia se puso en riesgo y nosotros de la noche a la mañana tuvimos que coger y decir, nos venimos de Estados Unidos. Llegamos acá y lo más fácil es decirte, a ver, ¿qué pasó? Yo tengo mi casa en Ecuador, tengo mis autos en Ecuador, tengo un terreno en la playa en Ecuador y tengo que dejar botado todo, mi ropa, mis muebles, mis cosas, para un país en donde no tengo nada, donde no soy nada, no soy nadie, desde cero. ¿Y por qué? Si no he hecho nada. Y empiezas a victimizarte. Correcto. Lo más fácil es empezar a alimentarse de esos pensamientos. Y te voy a ser sincero, no creas que yo vivo iluminado y que no tengo esos pensamientos. Pero ahora mi cerebro ya está entrenado. Si yo ya los detecto, inmediatamente los bloqueo. Los cortas. Y trato de meterme en actividades que me hagan que el cerebro se desintoxique. ¿Cómo cuáles? Mira, para mí algo que es buenísimo es nadar. O sea, para mí nadar, poner un parlante con música y meterme a nadar me ayuda mucho a vaciar mi cabeza. Es algo porque cuando estoy así estresado me encanta jugar fútbol, me encanta caminar, me encanta, la mayoría de cosas es estando solo, porque me di cuenta que el hombre cuando tiene ese tipo de cosas busca la soledad, busca como retraerse. Entonces yo a mi esposa siempre le digo, ella me dice, mi amor, ¿qué necesitas? Estar solo. Y ella, ¿quieres que nos vayamos todos de aquí? Le digo, no, es que yo aún en eso ya aprendí a descubrirme. Y ojo, no te digo que todos los hombres sean así, otros probablemente necesitan salir a verse con sus amigos. Sí. Para mí es estar solo, tener un tiempo de quietud donde ordenas las ideas. Pero cuando vine, fue muy duro, durísimo lo que nos tocó vivir. Pero fue un momento donde yo les dije a mis hijas, veamos lo positivo. Porque en toda historia hay algo positivo. El yin y el yang. Siempre va a haber. Entonces yo dejo de darle fuerza por decisión propia a esa energía negativa y por más mínima que sea la energía blanca. De ahí te aferras. Me empiezo a dar más fuerza. ¿Qué fue para mí? Cuando llegamos, yo nunca, en mi país tenía todas las facilidades. Yo tenía empleada a tiempo completo. La chica que nos ayudaba hacía desayuno, almuerzo y merienda. Mis hijas, por primera vez, el chef que Dios les dio en Estados Unidos fue su papá. Fue desayuno, almuerzo y merienda con el toque del chef del papá. Entonces, por un rato yo decía, Dios me está permitiendo vivir una etapa que no se va a repetir. Porque mis hijas van a crecer, se van a casar y se van a ir. Ahorita yo tengo la oportunidad de disfrutar de mis hijas. Y dejé de ver lo malo y decía, si no hubiera un cambio así, yo seguía con mi vida normal. Tenía éxito laboral, tenía éxito empresarial. Mis hijas estaban muy bien, pero yo no tenía tiempo para verles. Y lo que la mayoría de personas hacen es lo contrario. Llegan, en especial cuando tienen que pasar por ese proceso de emigrar a otro país y se quedan en el pasado, en el hubiera que hablábamos ahorita. ¿Qué hubiera pasado si no me hubieran amenazado? ¿Qué hubiera pasado si todavía estuviera allá? ¿Por qué tengo que estar aquí cocinándole a mis hijas cuando tengo
en Ecuador una persona que me hace todo. Correcto. Y cuando aceptas tu nueva realidad, es que empiezas a transformar tu realidad futura. Si no, vas a vivir en resentimiento, en depresión, pegado al pasado. Porque vivir en el pasado causa depresión y vivir en el futuro genera ansiedad. Entonces, ¿cómo logras tú hacer ese cambio de chip que no es fácil? Porque lo que tú dices, los pensamientos llegan y con entrenamiento es que aprendemos a identificarlos. Pero una persona que en este momento todavía no cuenta con un entrenamiento, con un desarrollo personal, con un mentor, ¿cómo puede aprender a identificar esos pensamientos y un tipcito así como rápido para que puedan empezar a cambiarlos y a agarrarse de esa energía blanca como tú la llamas? Yo creo que lo más importante, voy a volver a repetir, es buscar un mentor y tener un círculo diferente, porque no es sencillo, o sea, no es algo fácil, es algo que se entrena. Y esto es como una adicción. Cuando tú tienes una adicción al alcohol y tú no cambias de amigos y tienes el amigo que te va a llamar el viernes que vamos a tomarnos una cervecita y tú ya dices, no, yo ya no quiero tomar. La primera semana probablemente por fuerza de voluntad no vayas. Pero si ese amigo te llama a la siguiente, te llama a la siguiente y una tercera o cuarta semana tú tuviste un mal día, vas a ir a recaer. Total. Entonces lo primero es, yo necesito tener un círculo de apoyo y probablemente no es del círculo que tengo ahora, porque el círculo que tienes ahora te has llevado a donde tú estás. Y no quiero con eso decir que tu círculo es malo, no. Pero para salir de donde estás necesitas un círculo distinto. Entonces, para mí el mentor fue correcto. Y él me enseñó muchas cosas que ahora yo le enseño a la gente que está conmigo, porque tengo gente a la que mentoreo. Y le digo, mira, nosotros todos los días hablamos cosas incoherentes que no hacemos. Y te voy a poner un ejemplo claro. Tú hablas con gente que dice, pues que yo me amo. Yo me amo, yo soy lo primero, yo me amo a mí. Y si tú miras su día a día, te vas a dar cuenta que no es que se ama desde el inicio. Ejemplo, no sé si ustedes saben, pero la mayoría de enfermedades bucales se elimina con un buen lavado de boca. Y yo me he topado con gente que le digo, tú te amas, yo me amo. ¿Cómo están tus dientes? Entonces quedan esos, ¿qué tiene que ver mis dientes? O sea, tengo unas 2 caries. Dices que no, ¿cuánto te demoras lavando la boca? No, o sea, yo así y ya. Le digo, es que date cuenta, así eres en tu vida. Tú no tienes conciencia de las cosas que haces y por eso vives en un resultado que no quieres. Tus dientes es tan fácil como darte 3 minutos bien lavados todos los días y hacer los dientes frontales, los dientes de atrás, los dientes del otro lado, los dientes de acá y no tuvieras una sola enfermedad bucal. El problema es como vivimos en automático. El subconsciente es el dueño de la mayoría de tus decisiones. El secreto está en fortalecer el consciente. Cuando tú dices, coges el cepillo y vives el momento y dices, no, 3 minutos donde me voy a demostrar mi amor propio a mí, ¿en qué? En lavarme los dientes. Y así en cada una de las tareas. Correcto. Yo hacía este ejemplo en un taller. Decía, a ver, hombres, ¿qué pasa cuando usted va a un baño público? Entonces, la gente me quedaba escuchando. Me decía, no, pues yo voy al baño público, voy al servicio, orino, y después de orinar me lavo las manos. Me decía, ¿qué te está haciendo tu inconsciente? ¿Qué es lo que te dice tu inconsciente? Que el sucio es tu amiguito. Sí. O sea, no es que tú le digo, mira lo loco, lo que tu inconsciente cómo te domina. Tú vas, orinas, y él que es del sucio, de él me lavo las manos. Digo, lo lógico sería, si yo estoy en la calle cogiendo dinero en el carro, antes de tocarme, entro al baño, me lavo las manos, luego orino porque me voy a tocar y tengo que estar higienizado, y luego si quiero me vuelvo a lavar. Se reían. Le digo, así en la vida tenemos 10,000 decisiones en las que el inconsciente no demuestra tu amor propio. Y tú dices que te amas. Entonces la gente se quedó como, le dije, no es fácil. Pero con lo que te estoy diciendo, ¿te has sentido? Es que es así el día a día. Le decía, yo te puedo enseñar cómo entrenes eso. Entonces, lo primero a la gente que nos está viendo, busque un mentor. Donde sea, busque un mentor, alguien que le ayude. Y sea humilde. Usted no es el único que ha pasado por esto. Hoy día yo me expuse y les conté esto que mucha gente, es que a mí no me avergüenza. Porque a mí esto me da mucho más valor. El entender que yo he tenido desafíos, pero de esos me he levantado. Y yo estoy claro y seguro, mis hijas no se quedan con lo que yo les doy. Si les doy una casa, un carro, viajes, no se quedan con eso. Se quedan con lo que me vieron hacer.
Con el ejemplo. Con el ejemplo. Y ese para mí es el mayor secreto. Buscar un mentor, un círculo distinto y ser humilde, ser entrenable. Sí, porque de nada me sirve un mentor si me dice qué debo hacer y yo digo, no, ¿qué va a No. hacer eso? Ese tipo No. está equivocado. Y estos ejercicios absurdos, que miren, yo soy abogado y para mí muchos fueron recontra absurdos, pero ahora es como que lo he entrenado tanto que tengo una alerta. Cuando yo ya digo, no, ya estoy pensando de manera escasa. No, hay que cambiarse el pensamiento. Y me voy a nadar. Cuando de repente me pasa a mí, me siento mal por algo, empiezo a pensar mucho y ya de una es como, ey, alerta. Pilas, o sea, se me despierta algo. Y eso lo entrené. Hay muchas estrategias. A mí me sirvió mucho ponerme, les voy a dar un tip que no les funciona si no tienen el círculo y el mentor, pero les puede funcionar. Yo me puse aquí en la mano una liga de los billetes. ¿Ya? La banda elástica. La banda elástica de los billetes con los que tú los cierras. Cada vez que yo tenía un pensamiento negativo, cogía, ¡pah! Y me daba aquí durísimo, lo más duro posible. A la semana yo tenía el brazo totalmente morado de lo que me había reventado a ligazos. A las 2 semanas ya mi cabeza no pensaba tonteras, porque el inconsciente decía, ya no pienses tonteras que te vas a reventar el brazo. Relaciono ese mal pensamiento con el dolor. Con el dolor. Entonces tu inconsciente ya de una, no, ya no pienses porque ya te vas a reventar el brazo. A mí fue algo absurdo, que no le digo que lo practique, pero me funcionó. Y yo a las 2 semanas le decía a mi esposa, oye, ya no tengo pensamientos negativos, ya no tengo pensamientos escasos, ya no tengo pensamientos de pobreza. Digo, estoy contento porque me autoeduqué. Entonces, cuando yo entendí eso, decía, oye, qué importante. Así como el músculo hace ejercicio, el cerebro también se entrena. Vamos a saltar un poquito, Luis, a hablar ya de lo que ha sido tu experiencia acá en los Estados Unidos. Llegas hace un poco menos de 2 años. Sí. Y como la gran mayoría de las personas que inmigran a otro país y en especial a los Estados Unidos, llegas a hacer de todo. De todo. O sea, al inicio llegué, nosotros salimos, no tuve chance de vender propiedades, no tuve oportunidad de nada, vinimos. Fue literal de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Un día para otro. Dejé todo de mi casa, todo. Vinimos de la noche a la mañana con 4 maletas y con algo de ahorro que tenía en mi cuenta bancaria y una tarjeta. Pero todo fue al apuro. Entonces, lo primero que pasó es, dije, vengo a hacer lo que tenga que hacer. Y gracias a Dios, el tema de la humildad, yo ya lo había trabajado anteriormente, entonces no tengo problema en decir, lo hago, porque entiendo que son momentos. Y yo cuando empecé a trabajar mucho, miren, yo les hablaba de Dios, y yo no es que he dejado de creer en Dios y en la Biblia, pero cuando tú investigas realmente la verdad, porque también nosotros hemos vivido en un sistema religioso que nos han impuesto información que no es la correcta para que tú tengas miedo. Eso no es la correcta. Y mientras más investigo de Jesús y de Dios, más creo en Dios. ¿Me entiendes? Pero no el Dios de la Biblia. Es un Dios que sí tiene que ver con la Biblia, pero un Dios diferente. Más creo en Dios, pero no el de la Biblia. Cuando yo vine acá a Estados Unidos, dije, bueno, listo, hacer lo que tengamos que hacer. Y siempre busco la enseñanza de... El abogado, el empresario se quedó en Ecuador. Acá llegó el ser humano. Acá llegó el ser humano. Entonces yo dije, voy a hacerme amigo de todo el mundo. O sea, no tengo problema si es un niño de 16 años, si es un mayor de 50. A todos voy a servir, a todos voy a ayudar, a todos voy a querer, de todos voy a aprender. Porque entendí que todo el mundo me puede aportar. Vine, estuve en un restaurante, luego me tocó hacer una época aplicaciones, luego me tocó ser actor. ¿Actor? Un día me llaman a una cosa, vas a ser actor. Le digo, yo nunca he sido actor. Bueno, o sea, la verdad, me viví el proceso y me lo disfruté. A esto voy. Porque cuando tú entiendes cómo funciona el mundo, puedes vivir mucho más relajado entendiendo los tiempos. Una de las cosas que el ser humano siempre le vive perturbando es que quiere los resultados microondas. Quiere meter en el microondas 2 minutos que salga caliente y cocinado. Eso no funciona así en el mundo real. Y aquí tengo que hablarles con algo. Si yo cojo mi teléfono y lo tiro, el teléfono se cae. Se llama la ley de la gravedad. Y usted me va a decir, vea, yo soy católico, cristiano, musulmán, judío, y yo no creo en la ley de la gravedad. Yo le voy a decir pues, que a mí no me importa que usted crea o no crea. La ley de la gravedad existe. Sí. Creas, no creas, de la religión que seas, ya existe. Hay otra ley que existe, creas o no creas. Se llama la siembra y la cosecha. Y la cosecha. Usted crea, no crea, si yo siembro
maíz, le riego, yo no veo resultado. Pero si yo no dejo de regar, de que sale, sale. Es igualito el tema en el mundo. Mientras tú siembres, va a haber momentos duros y no vas a ver el resultado que quieres. Pero la respuesta está en no dejar de sembrar y disfrutarte la siembra. Yo aprendí cuán importante es entender que todas estas leyes tienen procesos, pero qué importante es disfrutarte la siembra y disfrutarte mucho más la cosecha. Y es que eso que tú mencionas, Luis, es muy importante porque hablas del proceso. La gente solamente quiere llegar al resultado. Y si nos damos cuenta, la vida es un proceso. ¿Sí? Entonces, si no aprendemos a disfrutar el proceso, no aprendemos a disfrutar la vida. Y vamos a estar siempre esperando volvemos al tener, porque el resultado es el tener la relación, tener la casa, tener la profesión, tener el título, tener la cuenta bancaria. Y el proceso, que es lo bonito, que es lo que nos enriquece, lo que nos deja el aprendizaje, lo queremos vivir, como dices tú, al estilo microondas. Entonces, entre más aprendamos nosotros a disfrutar el proceso, vamos a poder disfrutar más del día a día, de los momentos, vamos a ser más felices, como lo hablábamos hace un rato. Total, te cuento ciertas cosas que me han permitido mirar todo como positivo, ¿ya? Esta parte mismo de ser actor. Llegué acá y les contaba a mis hijas que me tocó ser actor. Entonces ellas estaban acostumbradas a ver a su papá internado, ver a su papá abogado, ver a su papá en la empresa legal y en la empresa otra que teníamos, y ser un hombre que le iba muy bien, pero que manejaba una posición en su país, y acá hacer de todo. Entonces, cuando actué para una cadena grande, mis hijas se reían con un gusto de verme en un momento hasta payasesco, el momento este. Y decidí, yo le decía a mi esposa, voy a disfrutarme este proceso, en el proceso en el que mis hijas se ríen de mí. Entonces, en los sábados escogimos vamos a actuar todos. En la casa. Y te cuento esto que puede sonar, vamos a remedarle el uno al otro. Y esa es como la forma en que escogimos para divertirnos. Yo esto no vivía en mi país. Yo en mi país nos íbamos de viaje, vivíamos en otro. Yo le decía a Dios, estoy amando este momento porque no lo voy a volver a vivir. Entonces, verles a mis hijas remedándoles a sus papás, hacemos los nombres de a quién te toca remedar, y se ha vuelto el juego número uno del tema. Favorito. En el tema laboral, acá en Estados Unidos decidí aprender sobre el tema de las subastas y empecé a generar dinero. ¿Y por qué te cuento esto? Porque yo en Ecuador no tuve la oportunidad de estar con mis hijas en la cancha, porque yo ya era abogado, no le podía llevar a una audiencia a mi hija. Claro. Pero mis hijas ya me han visto comprar en subasta. Mis hijas ahorita tienen unos ahorros y la una ya quiere comprar un terreno el próximo mes. Entonces le dije, dale, hazlo. Yo le decía a mi esposa, yo estoy tan feliz porque de cosas que antes tú probablemente no lo hubiera visto, ahora me estoy permitiendo disfrutar este proceso. Porque Dios, ¿por qué me trajiste acá? ¿Qué querías enseñarme? ¿Qué quería vivir? Pero lo que estoy viviendo lo disfruto. Mi hija, de hecho, hay una parte que yo voy a subir en mis redes sociales que le puse un reto. ¿Cómo hacer que una niña de 7 años haga $5,000 en un mes? Y ella lo tiene clarito cómo hacer. Y yo no dudo que lo va a hacer porque ya lo ha visto a su papá hacerlo. Entonces, le decía a mi esposa, oye, hasta eso me estoy disfrutando. Porque le decía, ponte a pensar algo que no lo vi. Pero gracias a que estoy consciente, si mañana me muero, me voy feliz. Porque uno quisiera vivir 50 años, César. ¿Para Claro. qué? 40 años, ¿para qué? Yo le decía a mi esposa, yo ya estoy listo para morirme. Si me muero mañana, he disfrutado a mi familia, he viajado, he comido, he bebido, he sido feliz, he reído. Y lo más lindo es que me voy y que sé que mis hijas ya tienen herramientas para salir. Ya hiciste la tarea. Ya hice la tarea, que mucha gente piensa que tiene que seguirla haciendo. Yo me iría feliz. Mi hija, chiquita de 7 años, me dijo, papi, yo sé como tú hiciste el anterior mes $5,000. Mi hija se apuntó, La fórmula. y ella me dijo, apostemos a que yo hago. ¿Qué me das si hago? ¿Me das el iPhone? Le digo, yo te doy el iPhone. Entonces, estamos ya grabando un par de capítulos, pero yo le decía a mi esposa, qué hermoso poder disfrutarme esta etapa, ¿me entiendes? Que tal vez no lo hubiera visto si no hubiera tenido que salir así de Ecuador. Claro. Entonces, es como que vivir esa... Y ahora vamos a la otra parte, y es aprender a disfrutar el proceso, pero también tener clara la meta. Sí. Porque llevas poco tiempo acá en Estados Unidos, conozco gente que lleva 25 años y no han hecho absolutamente nada, han caído
víctimas, o no llamemos víctimas, han caído en el sistema y no han podido salir de ahí, como dice Robert Kiyosaki en La carrera de la rata. Tú en menos de 2 años ya estás como empleado independiente, estás en el mercado de las subastas, estás en un negocio que ya estás empezando a enseñarle a otras personas cómo hacerlo. De hecho, hablábamos fuera de cámaras que ya vas a lanzar la academia para que la gente que quiera ser mentoreada por ti en este tema lo puedan hacer. Entonces, es muy importante también disfrutar el proceso, pero tener claro hacia dónde quiero llegar. Porque fácilmente tú hubieras podido decir, no, me quedo en el restaurante en el que entré a trabajar, mi primer trabajo, asando carne todos los días y aquí tengo para mis gastos, para pagar la renta, para pagar, qué sé yo, la comida y aquí me quedo. Y de hecho hay gente que así se queda. Pero es importante mantener esa meta clara, ese motivo. La motivación es el motivo que genera la acción. Saber que si estás pasando en este momento por un momento no tan bueno, por un momento que no te gusta, es transitorio siempre y cuando tú quieras que sea transitorio, porque si tú no haces nada para salir de ahí, pues ahí te vas a quedar, ¿verdad? Correcto, o sea, lo que tú dices es claro. Yo siempre le digo a la gente, uno puede venir trayendo cosas del pasado, hereditarias, como esta frase que a mí me quedó y me daba mucha risa. A ver, mi tatarabuelo le pegaba a mi abuela. Entonces, mi bisabuelo le pegaba a mi bisabuela. Por ende, mi abuelo le pegaba a mi abuela, mi papá a mi mamá. Entonces, perdón, esposa, me toca pegarte. Más o menos viene siendo así como la frase. Tú vas a seguir viviendo patrones hasta que a ti te dé la gana de cambiar los patrones, hasta que te hartes de la realidad que tienes. Si tú nunca llegas a hartarte de lo que estás viviendo, de cómo estás viviendo, si nunca quieres tomar la decisión y dar un giro a tu vida, no hay poder humano que te salga de donde estás. Entonces, el día de hoy el podcast, si es motivacional, yo le voy a decir, si usted no le da la gana de salir, César puede pararse de cabeza, puede bajar el mismo Jesús y no vas a tomar decisiones y vas a morir como estás. Lo primero es tienes que hartarte de lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque yo quiero que entiendas que hay mucha gente que hace dinero, muchísima. Vas a encontrar, sí, en redes sociales, gente que te vende, perdón la palabra, paja en redes sociales. Pero te vas a dar cuenta que la forma de hacer dinero es muy fácil, muy fácil. Mucha gente lo hace. Entonces tú tienes que repetir patrones, el dinero se hace. Es facilito. Tú necesitas generar dinero. Si eres trabajador, muy bien, ya lo haces. Número 2, de ese dinero que haces, ¿con cuánto te quedas? Si tú no te estás quedando con dinero, no estás haciendo nada. 3, ¿cuánto de ese dinero lo multiplicas? Del dinero con el que te quedas. Con el que te quedas, lo multiplicas. Porque mira, el dinero funciona como la ley de la siembra y la cosecha. Si tú el dinero no lo multiplicas, tú le estás cortando la ley a la siembra y la cosecha y por ende no sale el producto. Esto es bíblico. Vean, ustedes han visto, o no sé si han oído, hay la ley de los talentos. En la ley de los talentos dice que Dios le dio a uno 5 talentos, a otro 3, a otro 1. Vino y le dijo al de 5, ¿cuántos tienes? No, yo tengo 5 y tengo 5 más. Perfecto, le dice. Al otro le dio 3, le dice, ¿cuántos talentos tienes? No, yo tengo 3 e hice 3 más. Y al que tiene 1, le dice, ¿tú qué hiciste? Él dice, mira, me diste 1, yo tuve miedo, escondí el 1 y te traigo el mismo 1. Y le dice, eres siervo infiel. Te quito el 1 y le doy al que más lo hizo. Esas palabras es tan impresionante, porque cuando tú estudias la Biblia, que es lo que yo les decía, te das cuenta que ese es un versículo dedicado, que Jesús lo hace, que es un versículo de 3 parábolas sobre la administración del dinero. Él te da el secreto de cómo tener más plata. Es que dicen los estudiosos de la Biblia que la Biblia habla más de finanzas que de cualquier otra cosa. Sí, y eso a mí no me enseñaron en la iglesia. Cuando yo empecé a estudiar, dije, oye, pero a mí esto no me explicaban así. Me explicaron de otra forma. Entonces yo ahí fue, por eso yo les decía, cuando tú conoces más de verdad, no lo que te dice el pastor, sino conoces la Biblia, entiendes y dices, pero aquí ya me dieron el secreto de lo que tengo que hacer. A Dios no le gusta que tú tengas el dinero quieto. El dinero se multiplica y me vas a decir, ¿y si me va mal? Te va mal. Es parte de. Aprendiste. Pero en cambio, ¿qué pasa si te va bien? La historia es otra. Y el problema está en que nosotros estamos siempre pensando, ¿y si nos va mal? Y te voy con otra parábola.
Tú en tu vida todos los días puedes ver milagros, todos los días. Hubo uno que dice que vio a Jesús sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven a Pedro, que se baje de la barca y camine. Y la Biblia dice y registra que Pedro caminó sobre las aguas. Imagínate eso. Pudo caminar sobre las aguas. Pero también dice la Biblia que él regresó a ver las olas fuertes y dice, tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Se empezó a ahogar. Y tuvo que venir Jesús y le dijo, hombre de poca fe. Ahí está el secreto. Tú dices, ¿cómo hago para tener dinero? Empieza a seguir estas leyes. Empieza a entrenar tu cerebro. Empieza a buscar mentores. Oye, y el resultado llega. Y el tema del desarrollo personal te va a ayudar no solamente en el tema de las finanzas, sino en todo. Pero si el tema principal que te está afectando en este momento es tener el bolsillo vacío, pues hay que llenar primero tu mente, llenar primero tu corazón, tu ser, para que tu mente, tu corazón y tu ser puedan llenar tu bolsillo. Dice Margarita Pasos, desocupa tu bolsillo para llenar tu mente, que tu mente se encargará de llenar tu bolsillo. Total. Y tú dices, oye, es difícil. Por eso la compañía. Y por eso la humildad. Porque yo entendí que desde el dólar que recibes, tú tienes que gritarle al universo, a Dios, estoy listo para recibir millones, porque el universo y Dios se dan cuenta desde cómo administraste el dólar. Y para eso tienes que saber que 10% de ese dólar va a tal lado. El 10% va a otro lado. El 10% va a otro. Hay una fórmula. Si tú eres responsable en esto que te estoy diciendo, yo te puedo jurar, pruébale a Dios y ve si no tienes el resultado que quieres. El problema es que nosotros no vivimos con eso. Y vas a decir, Luis, es que es muy difícil. Yo tengo pensamientos depresivos, estoy mal. Correcto, yo todo eso te entiendo. Necesitas un mentor, necesitas una compañía, necesitas alguien que te diga, hey, a ver, recibiste $1, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ay, ya lo logré, perfecto. Mañana recibiste otro $1, ¿qué hiciste? Entonces, yo estoy haciendo la academia y sí, te estoy dando información que yo he vivido. Es una información donde muchísima gente se ha hecho millonaria en los Estados Unidos. Y tú vas a decir, solo en los Estados Unidos. No, como no tienes la información, no sabes que lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Puedes comprar propiedades en Estados Unidos. Pero ahí viene el otro tema, Luis, y es que la gente dice, pero yo cómo voy a comprar una propiedad en los Estados Unidos si vivo aquí en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en donde sea, pago renta. Ahora, ¿de dónde voy a sacar 100,000, 200,000, 300,000 dólares para comprar una propiedad en Estados Unidos? Pues le voy a contar el secreto. Como ustedes no saben, porque lo que les falta no es capacidad. Usted es muy inteligente. Le falta información y el mentor correcto no sabe. No falta capacidad, sino capacitación. Correcto, falta información. Y por eso es que yo soy un amante de la capacitación. Me encanta a mí seguir aprendiendo. Cuando tú entiendes, acá en Estados Unidos las leyes funcionan de manera diferente que en Latinoamérica y en otros países. Es por eso que del mentor que yo conocí, él vive en Indonesia. Él no tiene visa. Él tiene una empresa. Se creó una empresa acá. Tú puedes crearte una empresa acá, una LLC. Y él desde Indonesia empezó comprando propiedades, terrenitos. Sin venir a Estados Unidos. No conoce Estados Unidos. No tiene visa. Empezó comprando, revendiendo, comprando, revendiendo, comprando, revendiendo. Él tiene ahorita 16 años haciendo esto y él tiene 80 propiedades actualmente arrendadas aquí en Estados Unidos. 80 que le están generando una renta mensual. Renta mensual. ¿Y cómo arrancas tú a invertir si no tienes dinero? Te cuento. Yo te puedo decir y te puedo enseñar que hay terrenos desde $50 que tú puedes comprar. Ojo, desde $50 puedes comprar un terreno. Si ustedes quieren saber más, pueden empezar a seguir a Luis Gudillo para que tenga toda esa información. ¿Por qué te cuento esto? Porque fue tan impresionante que cuando yo empecé y vi esto, digo, o sea, hay terrenos desde $50. Eso no lo cree nadie. No, y yo te juro, claro, no lo cree nadie. Entonces, cuando yo empecé a hurgar como abogado, empecé a ver todo el tema legal, digo, oye, la gente lo que le falta es información. Y muchas veces el idioma, porque sí está en inglés, pero ahora con el tema de que puedes traducir con Google, o sea, ya con la tecnología no hay excusa. Lo que le falta a usted es las ganas, la decisión. Y sí, yo digo el mentor porque el mentor es como el que te va a estar ahí siguiendo, puyando. Pero cuando mi hija, por ejemplo, vio el primer terreno donde mi hija quiere hacer los 5,000 del reto, mi hija tiene solamente $120 ahorrados. Pero ella ya en su cabeza ya lo ve posible.
Si una niña de 7 años lo puede hacer, porque usted no lo puede hacer. Lo que le falta es, ¿y ahora cómo lo hago? Correcto, tranquilo. Con acompañamiento se puede hacer. Es información. Mire, la plata se hace. Nosotros le hemos dado más fuerza a la plata de lo que la plata en realidad tiene. Hay gente que todo su día piensa, necesito pagar, necesito comprar, necesito tener, necesito hacer. Y para ellos, cuando Dios hablaba de que no puedes tú amar al dinero y amar a Dios, se refería a eso. Que hay gente que todo su día está pensando en cosas materiales. Y desde la escasez. Desde la escasez. Yo, para mí, te digo honestamente, vivo como rico. Y todavía no es que he conseguido la meta por la que estoy trabajando. Pero no le doy el poder al dinero. El dinero para mí es un billete cualquiera. Una herramienta. Una herramienta. Para mí, ¿qué me hace feliz? Otras cosas. Para mí, la vida es otra cosa. Para mí, el amor es otra cosa. Para mí, el disfrutar es otra cosa. Y cuando tú empiezas a dejar de perseguir el dinero, empiezas a atraerlo. Yo le pongo el ejemplo a mis hijas, como aquí ustedes, perdón que esté aquí con mi perrita, tal vez me están viendo, pero esa es mi tercera hija. Ella vive pegada a mí. Y yo siempre les digo, ¿por qué creen que la Lola se pega a mí? Porque yo no le estoy persiguiendo, ni jalando la cola, ni cogiéndole. Digo, ella viene, yo le doy amor. Ella se va, yo no le dejo que se vaya. Yo le pongo la comida. Ella come y después viene, le vuelvo a dar amor. Se va, le dejo que se vaya. El dinero es exactamente igual. Si tú le persigues al dinero, el dinero se corre. Como que le hiciera a mi perrita. Si yo le persigo, él se va. Al dinero no hay que perseguirle. Hay que hacer las cosas que tienes que hacer y el dinero viene. Y para que eso pase es vivir el proceso. No te digo que sea sencillo y por eso es importante el círculo. Porque si ya estamos 3, 4 hablando el mismo idioma, es mucho más fácil vivir el proceso que quererlo vivir con tu esposa que no habla el mismo idioma. Tu esposa te va a decir, ¿qué fue? La plata, el arriendo. Levántese, deja de estar soñando. Entonces, es mucho más difícil. Cuando tú tienes 4 o 5 que disfrutémonos, tranquilos. Ya hicimos el día, bendigamos, hacemos esto. Y hagámosle. Es como que entras en esa sintonía y el resultado llega. Luis, la gente que de pronto quiera tener un poco más de información acerca de tu academia, de las mentorías que estás haciendo, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, la empresa que yo la creé se llama Brújula. Usted busca en TikTok, justo le estoy ya lanzando al público el próximo mes. Se llama Brújula PF. Es Brújula Propiedades y Finanzas, que es la abreviatura, .com. Usted me busca en mi página personal o me puede buscar en TikTok y en Instagram igual, Brújula PF. ¿Por qué Brújula? Porque cuando tú estás en la selva y te pierdes, lo único que te puede ayudar a salir es una brújula. Usted coge la brújula y es como el norte va para allá. Y en la mentoría no solamente te enseño esta información, que les soy honesto, es lo más simple. O sea, Luchito, generar 5,000, 10,000 al mes, yo le puedo decir, no es difícil, es súper sencillo. Justo le contaba también a Cecitar que el tema de las propiedades y el tema de joyas, que se puede hacer subasta de joyas, o sea, es un mundo gigante el poder hacer dinero. Lo más difícil es usted cambiar su cabeza. La mentalidad. Y en la mentoría yo le doy una sección a la mentalidad y yo le doy un acompañamiento a la mentalidad, porque yo le decía a mi esposa, si la gente por un momento se dedicara a trabajar adentro, y ahí voy a esto. La Biblia también lo decía, porque yo no es que voy en contra de la Biblia. Usted es templo del Espíritu Santo. Si usted se cuida de adentro hacia afuera, el secreto está en trabajar adentro. ¿Cómo está trabajando usted adentro? Y lo dice la Biblia también, no es lo que sale de tu boca, no es lo que entra en la boca, sino lo que sale del corazón. Sale del corazón. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso y dices, oye, ¿qué tanto tiempo le he dado yo a esto? No. Uno muchas veces le da muchísimo tiempo a trabajar lo de afuera y ahí no está el secreto. El secreto está en lo de adentro. Entonces, yo le invito a eso. Estoy feliz de compartir más bien espacio con gente. Me encanta a mí siempre compartir con ellos. Yo algún día le preguntaba a Dios, ¿cuál es mi propósito? Porque uno vive buscando en la vida qué propósito tiene. Y no existe mejor propósito que hacer lo que el más grande vino a hacer. Jesús vino a servir. Se despojó de todo y Él vino a servir. El yo poder servir desde mi trinchera, enseñándole a la gente a cambiar su mente, enseñándole a la gente desde mi testimonio, quizás del día de hoy, a perdonar a su papá, a hablar con su papá. Mi trabajo ya está hecho. No me paga usted. Yo no quiero que usted me pague. Yo quiero que el universo y que Dios me paguen. Porque cuando tú haces algo con amor, sin interés, la gente no te paga. Te paga Dios. Y a Dios le gusta meterle muchísimos ceros cuando paga.
Entonces, él sí es generoso. Él no te paga 1000, él te paga por 8 ceros. Yo siempre le digo a la gente, haga las cosas con amor. Y si usted a una persona le puede cambiar la vida, el trabajo está hecho. El mundo necesita gente que de todo corazón, con todo su ser, con todo su espíritu y con todos sus talentos, quiera cambiar la vida de una familia. No más, una. Si todos quisiéramos cambiar una familia, fuéramos otro mundo. Así que nada más de eso se necesita. Luis, ¿quieres dejar también tus redes personales para la gente que de pronto quiera empezar a seguirte y tener acceso a tu contenido? Si ustedes me buscan como Luis Gudiño Oficial en Instagram, ahí me pueden seguir. Igual en TikTok, bueno, la de TikTok es más una página que me divierto con mis hijas, ahí van a poder ver, hago puro video del teatro. De donde actúan. Pero la de la empresa es brújulapf.com. En TikTok y en Instagram sale este mes. Yo ahorita ya tengo algunos alumnos que me han contactado por interno y con eso estoy trabajando. Pero más que nada, si usted quiere por ahí contactarme, yo estoy feliz de escribir. Me encanta responder, me encanta ayudar. Si en algo le puedo servir, no todo es económico. Los cursos sí están subidos en las plataformas económicas. Pero si yo te puedo agregar una palabra de bendición, ni siquiera tenemos que conocernos. Un Dios te bendiga te puede cambiar el día. Eso es abundancia. No es tener dinero. Uno dice, yo quiero tener 1 millón para ayudar al pobre. Sí, Dios te va a dar cuando en el dólar y en lo chiquito seas abundante. El día de hoy a todos los que están aquí solamente dejarles un mensaje. ¿Cuánta gente usted sale y ve probablemente que necesita una palabra de inspiración? Que está queriendo emprender, que está pasando una ruptura amorosa, un divorcio, la pérdida de un papá, de una mamá, alguien falleció, una enfermedad. Usted no se quede con esa bendición adentro. Usted no sabe cuánto le puede ayudar a una persona, un que Dios te bendiga, un Dios te ama, un vas a estar bien. Usted le puede cambiar el día a una persona. Y no solo el día, la vida. La vida, totalmente. Así que volvámonos de eso. Instrumentos de bendición para más gente. Ahí está la enseñanza, ser instrumentos de bendición, que cuando tú eres bendición para los demás, a ti te van a llegar las bendiciones. A toda la gente que estuvo hasta el final, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben, síganos, pueden suscribirse, las personas que lo han hecho, activar la campanita, compartir, comentar, dejar su like. Son cosas que a ustedes no les cuesta absolutamente nada, que son completamente gratis y que a nosotros como generadores de contenido nos ayuda un montón. Estadísticas de YouTube dicen que más del 85% de las personas que ven este tipo de contenidos no comentan, no están suscritos, no le dan el like, pese a que sí les deja diferentes enseñanzas. Así es que háganlo, no les cuesta absolutamente nada. Estaba diciendo ahorita Luis, hay que cambiar la mentalidad, empiece también a cambiar los hábitos y de una vez suscríbase, deje la pereza. Sí, no le quita nada. Usted ahí al que está viendo, le das like a la chica guapa que sale en terno de baño y esa man nunca te va a parar bola. Da like y llévate un consejo, una palabra que te puede cambiar el día y la vida. Así que haz caso. Luis, pues muchas gracias por tu tiempo, por este rato que estuvimos conversando, por abrirnos la puerta de tu casa, de tu corazón, contarnos ese bonito testimonio y por tantos consejos que estoy seguro que las personas que los pongan en práctica van a empezar a ver cómo su vida empieza a cambiar poco a poco. Gracias, César, gracias a ti y gracias a toda la audiencia. Nuevamente, miren, por lo que estén pasando, todo es pasajero. Todo es pasajero. Probablemente usted está ahorita triste, roto el corazón, económicamente mal. Todo es pasajero. Salga de donde usted está, levántese, alinee su mente, su alma y su corazón, tome decisiones y usted se puede dar cuenta que este mundo es muy bonito y que la felicidad está tal vez donde no la has visto. Está ahí. Sé feliz del día de hoy. Decide hoy ser el hombre más feliz del mundo. Disfrútate hasta la comida que está fea. Disfrútatela. Depende de ti solo únicamente tener un buen día y una vida feliz. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Chao.